La enfermedad inflamatoria intestinal comprende entonces a la colitis ulcerosa, que es un proceso inflamatorio inicialmente y predominantemente mucoso y que está limitado al intestino grueso. Tiene un compromiso que generalmente es simétrico, ascendente y continuo. La enfermedad de Crohn, a diferencia de la colitis ulcerosa, es un proceso inflamatorio de tipo transmural, granulomatoso, cicatrizante, que puede afectar cualquier capa del tubo digestivo, pero que se inicia generalmente en la submucosa. Puede afectar cualquier sitio de la boca al ano y tiene como característica que generalmente tiene un patrón de afectación discontinuo y asimétrico. Y hay una tercera entidad que la denominamos colitis indeterminada, que a veces se da en el inicio de algunas enfermedades inflamatorias, que es cuando aquellas oportunidades donde el paciente tiene características clínicas, bioquímicas e histológicas de enfermedad inflamatoria, pero que no son definitorias para una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn. Esta enfermedad tiene un curso crónico y recidivante, ¿sí? Tanto la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn, con un importante impacto en la calidad de vida y la función social. Se han vinculado varios patógenos con el desarrollo de la enfermedad inflamatoria intestinal, pero ninguno ha podido ser confirmado como agente causal. Hoy entendemos la enfermedad inflamatoria como una enfermedad que, frente a determinados factores ambientales, sí, que podrían tener un rol, como los antiinflamatorios, tabaco, infecciones, estrés, etcétera, y patógenos intestinales, antígenos alimentarios o bacterianos, en un individuo genéticamente predispuesto desarrolla una respuesta inmune que da como resultado final la inflamación con el aumento de la permeabilidad intestinal. La colitis ulcerosa es la enfermedad inflamatoria intestinal más común en el adulto y se encuentra tanto su incidencia como prevalencia francamente en aumento. La incidencia varía en las diferentes áreas geográficas, siendo la incidencia mucho más alta en países como el norte de Europa, Australia y Canadá. Las incidencias en países de Sudamérica no conocemos exactamente porque no hay estudios epidemiológicos realizados hasta el momento. La edad más frecuente de inicio es entre la segunda y la tercera década de la vida, o sea que generalmente es una enfermedad del adulto joven. Generalmente no hay predominancia de sexo, generalmente es prácticamente igual en hombres y mujeres. Y se han descrito como factores de riesgo, bueno, la historia familiar, porque hay un componente genético importante, hay concordancia en hasta un 16% para gemelos homocigotas y un 4% para disigotas, y el riesgo en familiares de primer grado es de alrededor del 10%, y esto está apoyado hoy también actualmente en el descubrimiento de genes asociados a la enfermedad inflamatoria. Y dentro de los factores ambientales, sabemos que el rol del tabaco tiene acá, esto lo podemos diferenciar del rol que tiene en la enfermedad de Crohn. En la colitis ulcerosa el tabaquismo podría tener un efecto protector y el exfumador tiene mayor riesgo que el no fumador, y la apendicectomía podría tener un efecto protector. Otros factores ambientales descriptos que podrían tener un rol en el desarrollo de la enfermedad son el hecho de vivir en áreas urbanas, historia de gastroenteritis, utilización de AINES y anticonceptivos. En relación a los factores psicológicos y la enfermedad inflamatoria, es un tema controvertido y sobre el cual nos suelen preguntar bastante frecuente los pacientes si eso tiene que ver con el estrés o con determinadas cuestiones que le han ocurrido en su vida. Lo que sabemos por un lado es que las tasas de ansiedad y depresión son más altas que en los pacientes digamos, con los sujetos sanos, ¿sí? De alrededor de más del doble, y se reportó tanto en pacientes con enfermedad en actividad como también en pacientes que no tienen actividad de la enfermedad. Sin embargo, en relación a los factores psicológicos como desencadenantes de la enfermedad, hay diferentes estudios también que tienen aspectos contradictorios, pero un metaanálisis prospectivo de 11 estudios, que es uno de los más grandes metaanálisis, no encontraron asociación entre el estrés laboral y el desarrollo de la enfermedad inflamatoria. El diagnóstico de enfermedad inflamatoria se basa en la combinación de hallazgos clínicos, endoscópicos e histológicos, y no hay un gol estándar único para el diagnóstico de la enfermedad. Sabemos que es una enfermedad que generalmente se inicia en la mucosa y que afecta habitualmente al recto y se extiende en dirección proximal hasta afectar todo o parte del colon.
La extensión proximal se produce siempre en contigüidad, sin dejar áreas de mucosa sana. ¿Cuáles serían las excepciones a esto? Por ejemplo, los pacientes tratados, un paciente que recibió enemas de corticoides o de mesalazina o supositorios, puede tener, por ejemplo, un recto respetado, un recto sigma respetado y el resto de del colon tener actividad. En cuanto a a cómo la clasificamos de acuerdo a la extensión en proctitis, esto es la clasificación de Montreal, proctitis cuando solamente afecta al recto, colitis izquierda cuando afecta hasta el ángulo esplénico y colitis extensa cuando va más allá del ángulo esplénico. La proctitis generalmente son los pacientes que tienen la mejor evolución y corresponden al 30-60% de los pacientes tienen esta forma de presentación. Y estos pacientes, los síntomas predominantes van a ser el sangrado rectal, tenesmo y la urgencia. La colitis izquierda representa del 16 al 45% de los pacientes, presentan esta forma de extensión y tienen los síntomas de la proctitis más generalmente diarrea y en ocasiones puede haber dolor abdominal. Y la colitis extensa corresponde el 15 al 35% de los pacientes y presentan los síntomas de la colitis izquierda más. Puede haber, es un cuadro, generalmente tienen cuadros más severos de la enfermedad, con lo cual se puede asociar a fatiga, síntomas constitucionales, fiebre, si hubiera, estos pacientes tienden a tener mayor riesgo de complicaciones. Entonces, en general los pacientes como característica lo que presentan es diarrea con sangre, la presencia de dolor abdominal o de fiebre no se tiene que hacer pensar en complicaciones o en severidad, lo mismo que la fiebre. La pérdida de peso es variable, es raro que uno encuentre una masa palpable, a diferencia de la enfermedad de Crohn. Existe el tratamiento que después vamos a ver, que es la proctocolectomía, pero la realidad es que hoy está lejos de ser un tratamiento curativo, porque estos pacientes después lo que pueden presentar es inflamaciones del reservorio ileoanal que se llama pouchitis y lo desarrollaremos más adelante. Hay diferentes herramientas de laboratorio que pueden ser útiles para evaluar un paciente con enfermedad inflamatoria o con sospecha de enfermedad inflamatoria. Por un lado están los reactantes de fase aguda. En estos pacientes puede haber, tanto en colitis ulcerosa como en enfermedad de Crohn, incremento de reactantes de fase aguda. Puede haber aumento de PCR, eritrosedimentación, puede haber hipoalbuminemia, leucocitosis, trombocitosis. Todo esto va a depender de la severidad de la inflamación. Generalmente, por ejemplo, en casos leves puede haber una PCR o una eritro normal o un laboratorio normal. Podemos encontrar también algunos marcadores serológicos asociados a la enfermedad, como la presencia de ANCA-P en la colitis ulcerosa y de ASCA en la enfermedad de Crohn, que ahora lo voy a desarrollar. Análisis microbiológico de la materia fecal, útiles en el diagnóstico diferencial, que deberían estar presentes uno los debería solicitar en todos los pacientes con sospecha de la enfermedad inflamatoria, y algunos marcadores fecales útiles en la discriminación entre enfermedad orgánica y funcional, como la calprotectina fecal. Con la calprotectina fecal como herramienta útil en el estudio de estos pacientes, la calprotectina es una proteína que constituye el 60% del total de las proteínas citosólicas de los granulocitos. Su presencia en materia fecal es directamente proporcional a la actividad de los neutrófilos en la luz intestinal y tiene una sensibilidad y una especificidad alta para discriminar entre enfermedad orgánica y funcional. O sea, cualquier entidad que desarrolle una inflamación va a aumentar la calprotectina en materia fecal. Es muy útil porque es una herramienta muy fácil de utilizar, se hace mediante una ELISA, con una pequeña porción de materia fecal se puede hacer la determinación. Y su mayor utilidad está dada para discriminar entre enfermedad inflamatoria, que es el paradigma de una enfermedad que genera inflamación, versus la enfermedad funcional. Y en estos casos tiene una sensibilidad y una especificidad que se acerca al 95 y 91%. Si bien el valor de corte que dan los diferentes laboratorios alrededor de 50, entre 50 y 100 microgramos estaría el verdadero valor de corte. Con respecto a la calprotectina fecal en la enfermedad inflamatoria tiene un curso crónico con etapas
de actividad clínica alternadas con fases de remisión. Entonces, además de ser útil para, digamos, previo al diagnóstico para poder discriminar entre enfermedad orgánica y funcional, va a tener también una utilidad como biomarcador capaz de correlacionarse con la actividad inflamatoria endoscópica e histológica en los pacientes que ya tienen diagnóstico de enfermedad inflamatoria. No se ha demostrado que la extensión de la enfermedad influya en la magnitud del valor de la calprotectina fecal y la calprotectina fecal parece reflejar mejor la actividad de la enfermedad en la colitis ulcerosa que en la enfermedad de Crohn. Sobre todo tiene algunos falsos negativos, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn de Ilion. Y el punto de corte óptimo que se utiliza para discriminar entre entre remisión endoscópica es alrededor de los 200 varía entre los diferentes autores, pero entre 150 y 250 estaría el valor de corte óptimo para discriminar entre remisión endoscópica de los pacientes con enfermedad inflamatoria. Los anticuerpos, tanto ANCA-P como el anticuerpo anti-Saccharomyces, no son útiles como herramientas para el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria porque tienen una baja sensibilidad y especificidad. El anticuerpo ANCA-P está más frecuentemente presente en los pacientes con colitis ulcerosa y el ASCA o el anti-Saccharomyces está más frecuentemente presente en los pacientes con enfermedad de Crohn. Y el patrón ANCA-P positivo, ASCA negativo, tiene una sensibilidad del 57% y una especificidad del 97% para el diagnóstico de colitis ulcerosa. Con lo cual, la mayor utilidad sería para aquellos pacientes con colitis indeterminada o con pacientes que tienen rasgos o colitis indefinida, que tienen rasgos de colitis ulcerosa y de enfermedad de Crohn, y esto sería de utilidad para discriminar entre ambas. Por otro lado, también podrían ser útiles en algunas circunstancias porque se ha involucrado los anticuerpos, por ejemplo, al desarrollo de algunas complicaciones, sobre todo en la enfermedad de Crohn. La colonoscopia completa con intubación del ilion terminal y toma de biopsias debería realizarse en todo paciente con sospecha de enfermedad inflamatoria como método de diagnóstico inicial, excepto en algún paciente que esté gravemente enfermo, que uno sospeche que pueda tener una colitis extensa con riesgo de megacolon tóxico. En esos pacientes uno debería iniciar quizás con una rectosigmoidoscopía y cuando el paciente mejora hacer una endoscopia completa. Ninguno de los hallazgos endoscópicos de la enfermedad inflamatoria son específicos, sin embargo, algunas características permiten diferenciar la enfermedad inflamatoria de otras entidades y distinguir entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Generalmente las úlceras siempre están rodeadas de mucosa anormal o inflamada, este patrón de contigüidad, los sectores afectados están afectados en forma completa. Y característicamente el ilion terminal no está involucrado, ¿sí? Es una enfermedad que solo afecta al intestino grueso. Excepto en pacientes que tienen colitis extensa, se describió que hasta un 10% pueden tener una pequeña afectación del ilion terminal y eso se lo denomina backwash ileitis y es algo, bueno. ¿Qué es lo que uno va a ver en un paciente con colitis ulcerosa? De acuerdo a la severidad, digamos, en los casos más leves, el primer cambio endoscópico es la presencia de eritema, ¿sí? Es la coloración rojiza de la mucosa y congestión vascular, y digamos, pérdida del patrón vascular habitual. Luego la mucosa se vuelve friable y sangra al menor contacto. Luego aparecen las úlceras y el sangrado ocurre espontáneamente y la coalescencia de pequeñas úlceras resulta en grandes ulceraciones lineales, como dijimos, siempre rodeadas de mucosa anormal o inflamada. La inflamación crónica puede dar lugar cuando el paciente entra en remisión a pérdida de austras, disminución del calibre de la luz, dando un aspecto de microcolon y puede haber en el efecto de reparación de la mucosa la presencia de la aparición de pseudopólipos. La histología tampoco es específica, pero lo que uno va a ir a buscar es la presencia de inflamación crónica y generalmente la inflamación está limitada a la mucosa con presencia de criptas distorsionadas y escasas, agregados de células plasmáticas basales, criptitis, depresión de mucina e hiperplasia. Dentro del diagnóstico diferencial, uno de los más importantes es con las infecciones entéricas, que pueden dar cuadros o formas de presentación muy similares.
y que son altamente frecuentes, como las infecciones virales, bacterianas, fúngicas o por Clostridium difficile, el antecedente del consumo de AINES, las drogas, digamos, como los AINES pueden dar lugar a formas de presentación similares a la enfermedad inflamatoria. En algunos grupos etarios, como por ejemplo pacientes ancianos, uno debe hacer el diagnóstico diferencial con la colitis isquémica, o sobre todo la enfermedad de Crohn, el diagnóstico diferencial con la colitis segmentaria asociada a diverticulitis. Los pacientes con antecedentes de terapia radiante también pueden tener formas de presentación similares porque hacen colitis por radiación. Y menos frecuentemente, pero si el síntoma predominante es la diarrea sin sangre, el diagnóstico diferencial con el síndrome de intestino irritable, la colitis microscópica y la enfermedad celíaca. Una vez que hemos hecho el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, deberemos evaluar cuán severa es esa enfermedad inflamatoria y cuán extensa es, porque esto nos permite determinar el pronóstico, adecuar el tratamiento médico y estratificar el riesgo aumentado que tienen estos pacientes de cáncer de colon. Hay diversos índices que se utilizan para la evaluación de la actividad de la colitis ulcerosa. Uno de los que se utiliza más frecuentemente en la práctica clínica es el de Trulop y Witts, y el índice de Mayo cada vez también más utilizado no solamente en ensayos clínicos, sino también en la práctica clínica. El score de Mayo, que es este que estamos viendo en este momento, tiene en cuenta la frecuencia de evacuación, si está presente o no el sangrado rectal, los hallazgos endoscópicos tiene en cuenta y la impresión global que tiene el médico de cuán enfermo está el paciente. Los criterios de Trulop y Wittis tienen en cuenta sobre todo también el número de posiciones, la presencia o ausencia de fiebre, si el paciente está taquicárdico o no, la presencia de anemia y la eritrosedimentación, y lo evalúa en cuadro leve, moderado o severo. Y en cuanto a la extensión, utilizamos la extensión endoscópica, que es la clasificación de Montral, que como vimos al inicio, la denominamos E1 cuando afecta solamente al recto, una proctitis, E2 cuando hay compromiso hasta el ángulo esplénico y decimos que se trata de una colitis izquierda, y cuando va más allá del ángulo esplénico decimos que es una colitis extensa o E3. Y esto es importante porque influye en el pronóstico, a mayor extensión, mayor severidad y peor pronóstico. En un subgrupo son procesos dinámicos y en otros es estable, o sea que un paciente puede iniciarse con una proctitis y luego evolucionar a una izquierda o a una extensa, por ejemplo. Las complicaciones de la colitis ulcerosa pueden ser agudas o crónicas. Dentro de las complicaciones agudas tenemos el megacolon tóxico, que es la dilatación aguda del colon asociado a signos sistémicos de toxicidad y que se asocia a una alta tasa de perforación colónica, con lo cual requiere un tratamiento intensivo y rápido. Y el sangrado masivo, que es una entidad bastante poco frecuente, pero que se puede presentar también. Y dentro de las complicaciones crónicas, el aumento de la frecuencia de cáncer que pueden tener estos pacientes. La historia natural de esa enfermedad y la frecuencia de complicaciones dadas por la extensión de la enfermedad se valoraron en este estudio sobre 1.116 pacientes, donde podemos ver que a mayor extensión, ¿sí?, sobre todo las colitis extensas, tienen mayor riesgo de complicaciones, ya sea colitis tóxica, megacolon, sangrado y mayor riesgo de cirugía. Los objetivos actuales del tratamiento son inducir la respuesta y la remisión. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente el paciente debe mejorar clínicamente, es decir, los síntomas, sino que además uno debe lograr la curación endoscópica de las lesiones y luego mantener esta remisión. El algoritmo clásico de tratamiento de la colitis ulcerosa va desde el paciente leve con el manejo con 5 aminosalicilatos para el paciente leve a moderado, clásicamente los esteroides, ya sea por vía oral o por vía endovenosa, dependiendo de la severidad, que deben ser utilizados por tiempos cortos. Y luego, si el paciente tuviera dependencia o refractariedad a los corticoides, entrarían en juego la utilización de inmunosupresores, drogas biológicas o el tratamiento quirúrgico como la colectomía. Para inducción de la respuesta de la enfermedad leve a moderada,
La primera línea de tratamiento sería la utilización de los 5 aminosalicilatos, ya sea mesalazina por vía oral o rectal o rectal. Esto va a depender de la extensión de la enfermedad o la utilización de la sulfasalacina. La sulfasalacina, que es una droga más antigua, es igualmente efectiva que la mesalazina, difiere quizás en la frecuencia de efectos adversos que muchos pacientes, los pacientes con sulfasalacina refieren o pueden referir cefalea o malestar gastrointestinal, pero es igualmente efectiva que la mesalazina. La dosis habitual es por vía oral de 2 a 4.8 gramos por día y por enemas y supositorios 1 gramo por día. Si se trata, por ejemplo, de una proctitis, uno podría, una proctitis aislada, podría iniciar solamente tratamiento rectal, y si va más allá, la combinación de la vía oral más rectal es lo más efectivo. Las vías de administración de la mesalazina pueden ser por vía oral, también hay diferentes formulaciones, algunas que liberan el contenido a nivel del intestino delgado y otras a nivel del colon o ileocolónica. Y después puede ser la formulación en enemas o espumas, que las espumas alcanzan más o menos hasta el colon sigmoides y los enemas hasta colon descendente y prácticamente hasta el ángulo esplénico. Y los supositorios tienen un nivel de alcance a nivel rectal. Si el paciente tiene una colitis ulcerosa moderada que no responde, en este cuadro resumimos entonces que de acuerdo a la extensión de la enfermedad, en un paciente con una enfermedad leve a moderada, uno va a iniciar con 5 aminosalicilatos, ya sea locales o local más por vía oral, sobre todo en las izquierdas y las extensas. La única que se podría llegar a tratar solo con mesalazina por vía local sería la proctitis, con supositorios. Si tiene una respuesta adecuada y no tiene factores de mal pronóstico, uno después iniciaría tratamiento de mantenimiento con mesalazina también. Si la respuesta es inadecuada, uno iniciaría prednisona, como dijimos previamente, 40-60 miligramos por vía oral, y uno acá valoraría respuesta. Puede ser que responda a los esteroides y en ese caso uno podría iniciar tratamiento de mantenimiento con 5 aminosalicilatos, podría ser dependiente a los corticoides o refractario a los corticoides. ¿Qué es un paciente córtico refractario? Es aquel paciente que presenta enfermedad activa a pesar de recibir prednisona hasta una dosis de 0.75 miligramos kilo por día o su equivalente durante 4 semanas. ¿Y qué es un paciente córtico dependiente? Es aquel paciente incapaz de reducir los esteroides al equivalente de 10 miligramos por día de prednisolona dentro de los 3 meses de iniciar la terapia, o bien aquel que recae dentro de los 3 meses de haber suspendido la terapéutica. Como mantenimiento, entonces, de mantenimiento en primera línea, en el paciente que respondió a los 5 aminosalicilatos o que respondió a los esteroides y es la primera vez que recibe corticoides, uno podría iniciar como tratamiento de mantenimiento mesalazina o sulfasalacina en una dosis de 2 a 2.5 gramos por día. La mesalazina rectal puede ser una alternativa a la dosis oral en los pacientes que tienen proctitis comúnmente. En aquellos pacientes que son dependientes de los corticoides, que tienen corticoide dependencia, uno va a tener que pensar en iniciar como tratamiento de mantenimiento drogas inmunosupresoras como la azatioprina en una dosis de 2 a 3 miligramos por kilo por día o 6 mercaptopurina en una dosis de 1,5 miligramos kilo día. Entonces, la indicación de los inmunosupresores va a ser pacientes corticoidedependientes o aquellos pacientes que, si bien respondieron a los corticoides, tienen recaídas frecuentes, ¿sí? O una colitis ulcerosa severa de inicio que requiere tratamiento con ciclosporina. Si el paciente no logramos mantener la remisión con esto, tendremos que pensar en drogas biológicas, y los biológicos son útiles, no solamente para mantenimiento, sino también son útiles en la inducción, ¿sí? Son útiles entonces en la inducción y mantenimiento de la remisión. Serían indicados
en pacientes corticoidodependientes a pesar del tratamiento con 5-ASA, azatioprina o que son intolerantes. Un dato a tener en cuenta es que los inmunosupresores tienen un inicio de acción lento, o sea que uno no va a esperar que empiecen a actuar antes de los 3 meses. Generalmente su comienzo de acción es a los 3 a 6 meses de haber iniciado el tratamiento. Y los inmunosupresores tienen riesgo de mielotoxicidad y de pancreatitis, sobre todo son los efectos adversos más frecuentes, con lo cual, y sobre todo inicialmente, hay que tener un control estricto, sobre todo de los glóbulos blancos y de la presencia de dolor o presencia de amilasa alta. Entonces, resumiendo, la azatioprina y la mercaptopurina se recomienda para pacientes con actividad leve a moderada de la enfermedad que han experimentado recaídas frecuentes mientras tomaban 5-ASA en dosis óptimas o que son intolerantes a los 5-ASA, los pacientes que son dependientes de los corticoides y para los pacientes que respondieron a la ciclosporina para la inducción de la remisión. Resumiendo entonces, si al paciente le iniciamos prednisona, si responde a los corticoides, entenderemos que tiene respuesta a esteroides y le iremos disminuyendo paulatinamente los corticoides hasta suspenderlos y quedará con mantenimiento con 5-aminosalicilatos o con mesalazina. En principio, si tiene dependencia a los esteroides, uno deberá plantearse el inicio de inmunosupresores, azatioprina o 6-mercaptopurina, y si no responde a la prednisona, uno deberá plantearse entonces inicio de biológicos, corticoides endovenosos o si no responde a estas alternativas, la colectomía. Frente a un paciente con colitis ulcerosa severa o fulminante, uno deberá iniciar de primera línea corticoides endovenosas, más o menos hidrocortisona 300 o 400 miligramos por día. Y en el paciente que no responde a los corticoides, uno podrá plantearse principalmente ciclosporina o biológicos, y dentro de los biológicos el que mejor respuesta tiene en los casos severos que requieren internación es el infliximab. Y de no responder a estas opciones terapéuticas, uno deberá pensar en la colectomía. ¿Cómo es el manejo de estos pacientes? Por un lado, uno deberá iniciar en todo paciente internado por una reactivación de una colitis ulcerosa o de una enfermedad inflamatoria, recordar siempre que estos pacientes tienen mayor riesgo de trombosis, por lo cual, independientemente de que estén consangrados, deben recibir igual profilaxis con heparina para profilaxis de la trombosis venosa profunda. Uno debería iniciar en principio hidrocortisona, 100 miligramos cada 6 horas, descartar toxina para Clostridium difficile, que no esté sobreagregado y que no sea causa de la reactivación. Y en cuanto a iniciar antibióticos o no, no están indicados de rutina iniciar en forma concomitante junto con los corticoides, excepto que el paciente esté febril o que uno sospeche finalmente que tenga alguna sobreinfección o que uno no haya podido descartar rápidamente una toxina, digamos, el Clostridium difficile. Estos pacientes deben ser evaluados constantemente y diariamente con laboratorio y con placas de abdomen para descartar complicaciones como el megacolon tóxico, y uno deberá evaluarlos al tercer, al quinto día con el número de deposiciones, generalmente al tercer día, con el número de deposiciones, PCR, radiografía de abdomen y albúmina. Si el paciente responde, es decir, tiene menos de 3 deposiciones por día o tiene alrededor de 3 a 8 deposiciones con una PCR menor a 45, uno podría iniciar, suspender los corticoides endovenosos e iniciar corticoides por vía oral, ¿sí? Luego de 5 días de tratamiento endovenoso, rotar la prednisona por vía oral y luego, como se hace como en el resto de los casos, disminución paulatina. Y si a estos pacientes uno debería ir agregándoles ya a la alta la azatioprina porque son pacientes de alto riesgo de recaer nuevamente con nuevas recaídas de la enfermedad. Si el paciente no responde, tiene mayor a de 8 deposiciones por día o tiene 3 a 8 deposiciones pero persiste con una PCR mayor a 45, las opciones son, en primer lugar, drogas biológicas o anti-TNF o ciclosporina endovenosa. Esto también va a depender
un poco del manejo de cada lugar con respecto a la ciclosporina o las drogas biológicas, y si el paciente no responde, uno debe plantearse la cirugía. Recordar siempre que estos pacientes no deben utilizar ni antidiarreicos, ni opioides, ni AINES, porque pueden deteriorar la colitis o desarrollar un megacolon tóxico. Ante la falta de respuesta a los tratamientos habituales, es muy importante descartar siempre, en materia fecal, toxina A y B para Clostridium difficile, y en sangre y biopsias de colon, descartar citomegalovirus. En cuanto a las indicaciones actuales de la colectomía o el manejo quirúrgico, tenemos indicaciones de urgencia como la perforación, el sangrado rectal refractario o el megacolon tóxico que no responde en las primeras 24 o 48 horas, o cirugía electiva en aquellos pacientes como por ejemplo con displasia o cáncer, refractariedad al tratamiento o intolerancia al tratamiento médico. En este análisis sobre 917 pacientes con colitis ulcerosa, la mayor frecuencia de indicaciones selectivas, de indicaciones en general, digo, de cirugía en la colitis ulcerosa fue la mala respuesta al tratamiento médico. En los casos de cirugía electiva de la colitis ulcerosa, el tratamiento de elección es la proctocolectomía total con la creación de un reservorio ileal denominado pouch. En los casos de urgencia, lo que se hace es una colectomía subtotal y en un segundo o tercer tiempo se realiza la creación del pouch y luego la anastomosis. Las complicaciones del pouch son la sepsis, que pueden ser precoz o tardía, y la pouchitis. ¿Qué es la pouchitis? Es el aumento de la frecuencia, urgencia y materia fecal líquida en presencia de evidencia endoscópica e histológica de inflamación. Esto es de etiología desconocida, pero hasta un 50% de los pacientes en algún momento de la evolución van a desarrollar por lo menos un episodio de la podemos clasificar además en pouchitis aguda o pouchitis crónica. La pouchitis aguda tiene menos de 4 semanas de duración, responde a antibióticos y ocurre menos de 3 veces por año. La indicación es suspender antibióticos, AINES, si es que los hubieran estado consumiendo, porque pueden inducir pouchitis. La primera línea de tratamiento son los antibióticos. Y en la crónica es cuando ya tienen más de 3 episodios por año o son antibióticos dependientes o refractarios a los antibióticos. Y por último, revisar el tema de cáncer colorectal y enfermedad inflamatoria, sobre todo, y colitis ulcerosa en este caso. Los factores de riesgo involucrados en la mayor incidencia de cáncer colorectal están dados por el tiempo de evolución. A mayor tiempo de evolución empieza a incrementarse el riesgo, sobre todo después de los 10 años de evolución de la enfermedad. Y por otro lado, la extensión, sobre todo la extensión microscópica, es decir, la histología, digamos, la histológica, no la macroscópica, que es la que uno ve en la endoscopía, sino la extensión a través de la histología. Las colitis ulcerosas que son proximales al ángulo esplénico, es decir, las extensas desde el punto de vista histológico, son las que mayor riesgo tienen. Las colitis izquierdas tendrían un riesgo intermedio, las proctosigmoiditis tienen un riesgo promedio más o menos al de la población en general. Y la enfermedad de Crohn, que afecta mayor al 50% del colon, también tiene mayor riesgo. Y un dato muy importante a tener en cuenta es que los pacientes que además de enfermedad inflamatoria tienen asociada una colangitis esclerosante primaria, tienen mucho mayor riesgo y deben ser seguidos muy de cerca. Y por último, estos pacientes, de acuerdo a estos datos, deben ser ingresados en una estrategia de screening de cáncer de colon. Hay diferentes guías, están las guías europeas, que son las guías de la ECO, las guías de la AGA, que son las americanas, las guías británicas, pero en líneas generales podemos decir que a partir de aproximadamente 8 a 10 años de evolución de la enfermedad, estos pacientes deben iniciar en una estrategia de screening, que será cada 1 a 2 años o cada 1 a 3 años de acuerdo al riesgo, excepto en los pacientes que tienen asociada una colangitis esclerosante primaria, que deben iniciar la estrategia de screening de cáncer de colon desde el momento del diagnóstico y anualmente. Muchas gracias.